Hola a tots. Doncs tenim una mica de problemes tècnics, però intentarem resoldre'ls. La sessió d'avui, d'abril, volem tractar el tema dels anells vasculars. I per això hem preparat la sessió que hi haurà 2 casos clínics i després parlarem del tema i finalment parlarem de les proves d'imatge que tenim per fer el diagnòstic. Com a primer cas clínic tenim a la doctora Josi Juárez, que ve de l'Hospital de Vic i ens farà un cas clínic. Després, posteriorment, no sé si el doctor Jorge Palacios de l'Hospital Partaulí farà el segon cas clínic. Si no es pot connectar encara, doncs la doctora Laura Vargas farà el tema... Com es deia el títol? Era anells vasculars, visió global. Doncs tractarà el tema dels anells vasculars, ens farà una visió global d'una revisió que vam fer i ho va presentar l'any passat a l'europeu i avui ens comentarà, ens il·lustrarà. Després farem el cas clínic pel doctor Palacios i finalment acabarem la sessió amb el doctor Flavio Zucarino, que ve de l'Hospital Sant Joan de Déu. Ell està telemàticament i tenim problemes de connexió, però ens il·lustrarà sobre les proves diagnòstiques d'imatge que tenim per abordar aquest tema. I sense més, la doctora Josi Juárez comienza. Buenas tardes, yo soy Josi y estoy muy contenta de estar aquí con vosotros, pues es una primera vez para mí estar en este tipo de reuniones y la verdad que estoy muy honrada de haber recibido la invitación para poder participar con un caso clínico. Este es un caso clínico de nuestro hospital que cada vez tenemos unos cuantos más y más frecuentes gracias al diagnóstico prenatal y es muy ilustrativo. Este es el caso de una gestante de 32 años, era una gestación única, una gestante realmente sin antecedentes de interés, no enfermedades, no tóxicos, un RH negativo, sin más, que tenía una gestación previa, también sin mayores incidencias y realmente un embarazo de bajo riesgo de preeclampsia también y serologías negativas a priori. Acude a nuestro hospital para hacerse la ecografía morfológica de 20 semanas de gestación y en esta ecografía, al llegar al plano de los 3 vasos tráquea, pues llama la atención esta imagen, que en lugar de ver la famosa V, vemos esta imagen en forma de U alrededor de la tráquea, que la forma la aorta que va por la derecha de la tráquea y la pulmonar. Entonces tenemos la pulmonar, la tráquea en medio, la aorta y la aorta. ¿Vale? Con la sospecha de, este es el Doppler, y con la sospecha de arco aórtico derecho y un corazón morfológicamente normal por lo demás y el resto de la ecografía morfológica normal, se decide hacer una derivación a un hospital de tercer nivel y también se le propone a la madre realizarse una amniocentesis, la cual se programa en nuestro hospital. Entonces acude a la unidad materno-fetal del Hospital Vall d'Hebron y este feto que está en situación podálica con el dorso a la derecha, se comienza la exploración, se ve que tiene una situación, un situs correcto, con el eje a la izquierda, las cámaras cardíacas son simétricas, tractos de salida que se cruzan, los vasos se listan bien y se confirma que sí que los vasos, se ve que la aorta va a la derecha de la tráquea y que hacen esa forma de anillo en forma de U alrededor de la tráquea. Entonces se sigue el ecocardiograma fetal con las mediciones correspondientes, los vasos son correctos, el resto de la morfología cardíaca es correcta, se obtienen unas imágenes muy bonitas de los vasos sanguíneos alrededor de la tráquea, es un anillo vascular en toda regla. ¿Vale? Y se comprueba que tiene una arteria subclavia izquierda también aberrante, que forman un anillo vascular. El resto de las estructuras, asimismo, es normal y el resto del feto también dentro de la normalidad. ¿Vale? Así que nuestra embarazada recibe los resultados de su amniocentesis que se realizó en el centro y todo, el PCR, los arrays, CAH22, todo negativo, no tiene ninguna alteración genética y es un 46X. Asimismo, se administró su gamma anti-D, puesto que el RH del feto era positivo.
La embarazada decide continuar sus controles en el hospital del tercer nivel por decisión propia. Se encuentra que, bueno, uno de los controles sí que tiene un ductus tortuoso, una imagen sugestiva de ductus, pero sin repercusión, una aceleración ligera. Se recomienda una dieta sin polifenoles, pero bueno, se sigue controles normales, se aconseja una actitud obstétrica habitual y escoge finalmente un parto en Valdebron, ¿vale? Y esta es la situación de anillo vascular que se le explica a la madre que va a tener su hijo eventualmente cuando el ductus arterioso se cierra, que es el ligamento ductal. El arco a la derecha, tenemos el divertículo de Commerel, la arteria subclavia izquierda aberrante y el ligamento ductal, cerrando el anillo. El perinatal de nuestro neonato fue sin incidencias, realmente a las 41 semanas, desafortunadamente una distocia de hombros sin más, pero bueno, nació bien, sin reanimación ni nada. Se realizó un ecocardiograma que confirmó que el resto de las estructuras eran normales y se confirmó el arco aórtico derecho con el ductus izquierdo cerrado y el alza que ya sabíamos prenatalmente. Sus diagnósticos finales fueron estos y se programan los controles por protocolo con cardiología pediátrica y neumología pediátrica, que es lo que está estipulado en el protocolo de este centro. Entonces, este niño a los 10 días de vida acude por fiebre y alteración del sensorio a nuestro hospital y tiene una meningitis por enterovirus que fue positiva en líquido cefalorraquídeo y una bacteriemia por neumococo. Recibió antibióticos durante una semana y fue una evolución favorable. Nada que ver con el anillo vascular, pero fue uno de los intercurrentes que tuvo este peque. Al mes de vida acude la primera visita al Vall d'Hebron y se constata, la familia empieza a explicar de que le notan un cierto ruido al dormir, una respiración ruidosa que hace sospechar que puede ser un pequeño estridor. La madre tiene la sensación de que cuando hace la lactancia materna le impresiona que tal vez le puede tragar en algunas tomas, no le parece que come del todo bien, ¿vale? Así que con estos síntomas, aunque no del todo claros, solicitan una broncoscopia flexible ante la sospecha de que, bueno, que el anillo vascular puede tener algo de repercusión. No lo tienen claro, pero la programan. Y se lo realiza a los 3 meses de vida, pero solo se ve una discreta malasia y a nivel del tercio medio de la tráquea de un 10% más o menos. No se considera que sea significativo y se indica solamente seguimiento de este peque. Sí que va haciendo alguna bronquitis de repetición, pero todas leves, no precisa ingresos, tampoco son demasiado llamativas, no hace más clínica digestiva, realmente todos esos problemas iniciales de la lactancia mejoraron y lo que sí empezó a tener fueron otitis de repetición, pero bueno, esto puede ser la historia de cualquier otro niño. A medida que fue creciendo, al año de vida fue un niño más movido y demás, sí que empieza a aparecer tos con esfuerzos. Entonces esto en los controles empieza a llamar la atención y es cuando se decide realizar un angiotac en este niño. Entonces el angiotac de este peque, bueno, confirma que es un arco, bueno, que ya sabíamos, un arco aórtico derecho con la arteria subclavia izquierda aberrante. Tenemos aquí nuestro arco derecho, tan bonito, divertículo de Commerel aquí, la subclavia que sube por acá, ¿vale? En su base, aquí con la relación con la tráquea, hace unas reconstrucciones 3D así súper bonitas, ¿vale? Y también nos hacen la relación de la compresión traqueal dinámica, ¿vale? Que esta es la tráquea a nivel superior, digamos su diámetro máximo, y luego el diámetro mínimo, digamos, a nivel de la compresión que puede tener, ¿vale? Y ahí se ve una reducción de calibre de la vía aérea de un 36%. 36%, bueno, pero tenemos un niño de casi 2 años que tiene un antecedente de un anillo vascular, una clínica respiratoria, ¿vale? Con esfuerzos, con ejercicio, y un angiotac que tiene cierta compresión traqueal. Entonces se considera que es tributario de una intervención quirúrgica y es presentado para cirugía que se acepta, ¿vale? Entonces este niño con 2 añitos y poco se realiza su cirugía, se hace una broncoscopia flexible durante el acto, justo con la anestesia del acto quirúrgico. Se ve que en la broncoscopia hay un buen movimiento de cuerdas, no hay alteraciones, no hay ninguna laringomalacia así importante y la tráquea sin estenosis, así significativa. Y la cirugía en sí es una toracotomía posterolateral izquierda con una ligadura y sección del ligamento ductal. El postoperatorio fue sin incidencias, es una noche de UCI, 2 en planta, que no tuvo el mayor problema. Su evolución a los 6 meses post-intervención quirúrgica, neumología lo que escribe es que hay mejoría de la tos con el esfuerzo. Parece que solo si es un ejercicio muy intenso, pareciera que aparece esa mínima tos y ya está.
y empiezan a recomendar espirometrías a los 5 o 6 años, ¿vale? Y ahora este niño hace los controles con neumología en nuestro hospital también, y actualmente está asintomático este niño, en el último control que ha tenido el mes pasado. ¿Vale? Y sí que hace una revisión otorrino también con el hospital, bueno, con el Hospital Vall d'Hebron por hipertrofia de la idea, tiene pendiente una polisomnografía porque también está con ciertas apneas del sueño, pero esto está... Y este es nuestro estudio. Gracias por la atención. Pues ara, Laura, fas tu, perquè el Jorge no està... Hola Silvia, buenas. ¿Dónde está? Hola, ¿Dónde está? Ah, ahora te veo, perdón. estoy por aquí, ¿eh? Pues intenta, pues Laura, que en el castillo. Pues, Jorge, ¿puedes hacer el castillo? ¿Intentas compartir pantalla? Sí, un momento. Bueno, mientras comparte, Jorge, que me he olvidado, que perdonad, que m'he oblidat abans de dir que aquesta sessió ha estat possible i que tenim com a moderadora la doctora Gerard Ferrer de Vall d'Hebron i després també estava la doctora Maria Clara Escobar de Sant Joan de Déu. El que passa que ha tingut un problema logístic i no sé si Maria Clara es podrà connectar o no, però que les dues ens van ajudar a fer aquesta sessió i a trobar els possibles components i que és això, que la doctora Ferrer després per dubtes i això pues parlarem, a part de la Laura Vargas o després Flavio, pues la tenim aquí via telemàtica la doctora Ferrer perquè no ha pogut venir. Perdona, que era el que m'he oblidat. I Jorge, pot compartir? Deixem de compartir. Ah, que deixi jo de compartir. Jo crec que ja has deixat. No, jo no he tocat res. Sí, un momento. Ja està. Mira Silvia, mira a ver si ya está. Pues sí, pues ya se ve. Pues adelante, doctor Palacio. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y vamos a comentar este caso que nos presenta. Vamos a ver si se ve la pantalla completa o no. Sí se ve. Vale, perfecto. Pues bueno, esta es una paciente, el título de la presentación es un síncope del paciente asmático. Y algo se me ha pasado. Bueno, para los que no me conocen, soy Jorge Palacios, adjunto de cardiología infantil del PARTABLE. Vamos a ver, siguiente. Un momento. No sé por qué no se me pasan las diapos. No estás compartiendo bien, estás compartiendo como archivo, no. Sí, ¿no? Perfecto, Vale, entonces. un segundo. Vale. ¿Me ayudas tú? Vale, ahora pon compartir pantalla Vale, compartir pantalla. y compartir. Y ahora compartir, ¿vale? Ahora abres la presentación. Vale, pantalla completa. Ya Modo está. presentación y ahora está, ¿no? Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, esta es una paciente que, bueno, no tiene, es una paciente ya de 16 años, prácticamente sí, una historia clínica hasta los 9 años normal, con una gestación normal, un esquema de vacunación completo para la edad, sin antecedentes a destacar, ¿no? Es decir, gestación normal y un parto vaginal normal. A partir de los 9 años empezó dentro del hospital un seguimiento en la unidad de neumoalergias por un cuadro de rinitis alérgica y asma intermitente al esfuerzo. Se iban haciendo espirometrías seriadas y todas eran normales. Tiene una placa de tórax que mostraré posteriormente, en el año 2018, normal. A los 11 años nota pues, la paciente un cambio en el estado clínico, ¿no? En donde notaba pues la sensación más de tos con sensación de ahogo, y aunque sus perimetrías normales y había una respuesta adecuada a beta 2, así que la medicación iba como más increciendo, ¿no?
las espirometrías, como digo, daban para un patrón obstructivo que sugería más un cuadro obstructivo bronquial, asma, ¿no? Y bueno, se iba como escalando la medicación. Este es un placa de tórax en el año 2018, como verán, que no llamaba más la atención, aparte un poco del atrapamiento aéreo, ¿no? Y bueno, sí que ella manifestaba que cuando era una actividad física aeróbica, la sensación de ahogo, sobre todo al correr, era como más marcada, mejoraba con el beta 2 previo, pero cuando era una actividad más estática, ella hace mucho judo y esto, pues no lo notaba tanto, ¿no? A raíz de un episodio que tuvo con un acceso de oxígeno importante, pues se sincopó, ¿no? Y fue por mutua, fue a preguntar a una neumóloga que ya estaba afiliada y esto, una neumóloga de mucha experiencia, y sugirió pues que se completara el estudio pues en cardiología, ¿no? Se valoró con una ecocardio en un principio, que ya mostramos las imágenes, tenía una imagen que sugería alguna anomalía vascular, ¿no? Y en julio pues se le realizó la que mostraremos posteriormente. Aquí pues solo podemos, tenemos aquí las imágenes, ¿no? La imagen de la izquierda de la pantalla, ¿no? Esta aorta ascendente, que se ve ahí lo que es la porción de la aorta transversa, pues como más atlética, ¿no? En disminución del calibre, mejor dicho. Y bueno, había como esta discrepancia, ¿no? Y con la clínica y esto, pues teníamos que profundizar más con un estudio de imagen, ¿no? Bueno, aquí para mostrar se le hizo el TAC, ¿no? En donde tenemos lo que sería el arco aórtico derecho, ¿no? Lo estoy marcando con el puntero, y lo que sería la flecha azul, lo que es la disminución de la tráquea. Tenemos este vaso acá que es el arco izquierdo, ¿no? La reconstrucción en 3D, donde se observa básicamente el arco derecho y la porción del izquierdo con el atrapamiento, ¿no? De lo que es la tráquea. Y sí que la porción distal de la aorta, perdón, del arco aórtico izquierdo, pues está como interrumpida, ¿no? Muy probablemente con la evolución de esto era más un ligamento arterioso y esto, pero bueno, que en un principio pues se catalogó como un doble arco. Esta es una proyección en donde se observa pues que no, los bronquios, básicamente lo que es el tercio medial de lo que es la tráquea, con una estenosis de un 50%, y en las bases los signos de atrapamiento aéreo del tráquea. Con todo esto, pues la clínica y esto, pues se realizó la resección proximal y distal del arco izquierdo y la liberación de la estenosis traqueal que comprimía más de un 50%. En el año posterior, pues ya la estenosis traqueal había disminuido un 50 o un 35%, pero bueno, las ectasias, bronquiectasias que existían, bueno, son 14, 15 años con esta patología, ¿no? En diciembre del año pasado se le ha hecho un nuevo TAC, en donde pues la estenosis ha disminuido un poquito más, está en 25, un 30%, y bueno, persiste pues con estas bronquiectasias, ¿no? Con mucho, vemos aquí en el TAC del 2023, pues estas bronquiectasias que creen como cilíndricas, saculares, ¿no? Y bueno, está como todavía mucha medicación y esto, y poco a poco va recuperando, por así decirlo, lo que sería su actividad normal. O sea, a lo que es a esfuerzo no se nota mayor cansancio, pero sí, pues la afectación pulmonar es bastante marcada. Entonces, un poco para esto, pues la paciente va evolucionando a nivel pulmonar de una forma satisfactoria, ¿no? Pero quería referirme, pues, sobre todo a este caso, ¿no? Es un caso que es un anillo vascular completo, ¿no? Por un doble arco aórtico, que sabemos que es menos de un 9% de todas esas anomalías vasculares congénitas, ya lo comentarán los ponentes posteriores más adelante, ¿no? Así que es una patología que, bueno, probablemente ahora, hoy en día ya con las ecografías fetales y esto podemos estar diagnosticando mejor, pero sí que la historia demuestra pues de que ya desde hace mucho tiempo pues se viene como intentando describir todas estas entidades, ¿no? Tengo aquí un poco lo que es la clasificación, ¿no? De la Sociedad de Cirugía Cardiovascular, ¿no? Donde lo clasifican en anillos vasculares completos e incompletos, ¿no? Donde el arco derecho, el doble arco aórtico es el más prevalente, no más de 80-85%, luego el izquierdo puede haber variantes que son como más balanceadas, ¿no?
y luego lo que sería el arco aórtico derecho con el alza, ¿no? Dependiendo un poquito de la inserción de lo que sería el ligamento ductal, ¿no? Y luego los incompletos, que bueno, lo clasifica esto, ¿no? El síndrome de compresión de la arteria nominada, el esguince de la pulmonar y el ASA, ¿no? El arco aórtico izquierdo con el ARSA. Pongo aquí como un algoritmo, esto es por así decirlo, una encuesta o un cuestionario que hicieron de diferentes centros en Norteamérica, ¿no? En donde qué es lo que hacía cada cardiólogo pediátrico una vez tenía un diagnóstico sospecha de esto, ¿no? Si tenía un diagnóstico prenatal o postnatal, pues el algoritmo establecía, ¿no? Había síntomas o no, si había síntomas, pues hacía un TAC, ¿no? Si había síntomas respiratorios, consideraba la broncoscopia, y si había, pues, evidentemente, o afectación gastrointestinal, lo que es el tránsito, ¿no? A partir de eso, ¿no? Si había compresión o no de la vía aérea, pues si la cirugía, o si los síntomas muy frecuentes también. Y si todo eso, pues, no se observaba, pues lo iban haciendo seguimiento. Y tengo aquí la que encontré en el Frontiers Pediatrics del 2023 de Bambino Jesús, que es un poco esto, ¿no? Lo que es si es el diagnóstico prenatal o se sospecha diagnóstica, pues hacemos una eco natal dependiendo un poco del fenotipo o otras anomalías que pueden encontrarse después de nacer. Las investigaciones en lo que sea prueba diagnóstica, ¿no? Valoración genética por otorrino. Luego, si persiste con sintomatología respiratoria, una broncoscopia. Y a partir de eso, ¿no? Dependiendo del diagnóstico, pues, y la sintomatología, evidentemente, si hay una reducción de más del 50% de cirugía, o si son asintomáticos, la reducción es del 50%, ellos proponen ver y esperar. Bueno, esto ya lo explicarán mejor los ponentes ya en consenso, ver un poquito cómo es el manejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, bueno, en este caso me gusta? Bueno, son entidades raras, ¿no? Pero probablemente es un 1% de la casuística, probablemente haya estado infradiagnosticada, ¿no? O infraestimada, pero las manifestaciones clínicas, pues, pueden ser totalmente asintomáticas o presentarse con síntomas respiratorios que van a depender o no del grado de estenosis o compresión que tengan, ¿no? Aunque el diagnóstico puede sospecharse con placa de tórax o un tránsito, las pruebas diagnósticas de multidetección, como los TAC, las resonancias, son los que, apoyados un poco en la broncoscopia, son los que al final, pues, nos permiten llegar a un diagnóstico de certeza. ¿Y qué más? Pues, leyendo todo esto, pues no hay un protocolo único, ¿no? Y probablemente hoy en día, con la detección temprana y con lo que sería la ecografía prenatal, pues mejoramos mucho lo que es el pronóstico y el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y al final, pues, siempre con las series que se van viendo en los diferentes estudios, ¿no? Probablemente, pues, se requiere siempre una valoración prospectiva más a largo plazo y con una M más vigorosa, ¿no? Pero bueno, el seguimiento a largo plazo es fundamental. Y bueno, un poco la bibliografía donde nos apoyamos un poco para la presentación de este caso, y gracias. Si hay alguna pregunta. Pues muchas gracias, Jorge. Ahora Aquí, las preguntas haremos después y ahora presentará la doctora Laura Vargas la seva presentació sobre els anells vasculars. vale. Bé, bona tarda. Jo, primer de tot, gràcies per convidar-me i he de donar les gràcies també a la Carol Ferrer, que m'ha ajudat molt a fer la presentació. Primer de tot, parlaré una mica d'una petita introducció i els tipus d'anells vasculars que podem trobar. Això ho sabem tots, però bé, sabem que els anells vasculars al final és una alteració de l'embriogènesi i en funció de la persistència o la involució dels segments vasculars que tinguem, tindrem un anell vascular o un altre. Això fa que hi hagi una àmplia variabilitat d'anomalies i que es puguin associar a altres malformacions cardíaques, sobretot les conotroncals, però he de dir que nosaltres el que parlarem avui és anells vasculars aïllats, però hem de tenir clar que poden associar altres malformacions cardíaques.
Poden ser des de simptomàtics fins a clínicament greus i el diagnòstic cada vegada és més assequible. Pel que fa al tractament, ja veurem que és clar en casos simptomàtics i tot i que és controvertit en asimptomàtics, cada vegada hi ha més articles que parlen respecte a què s'ha de fer, sobretot això en pacients asimptomàtics. Com a introducció sí que hi ha, com ha dit el doctor Palacios, casos a partir del 1870 i pico en què ja es van descriure, però va ser a partir del 1950 que un cirurgià pediàtric i un radiòleg van fer una sèrie de casos llarga, van descriure els tipus d'anells vasculars i el 1974 hi ha la primera sèrie de casos més llarga reportada. I va ser a partir del 1980, quan va aparèixer el TAC, que va revolucionar una mica el diagnòstic d'aquesta patologia. Respecte als tipus, aquesta és una imatge que m'agrada bastant perquè al centre hi ha una variant que no existeix, diguem-ne, que seria totes les estructures vasculars si no haguessin evolucionat i llavors tenim els tipus d'anells vasculars que tenim. A dalt de tot, l'A seria el normal, és a dir, un arc aòrtic esquerre amb un ductus esquerre i llavors a partir d'aquí tenim els diferents tipus d'anells vasculars. Veieu a la B que és un arc aòrtic esquerre amb l'ARSA, que aquest és l'ARSA típic que és un dels més diagnosticats. Després tindríem a la C arc aòrtic dret amb imatge en mirall amb el ductus esquerre. A la D és el doble arc aòrtic i a la E és l'arc aòrtic dret amb ductus esquerre i alça. I si mirem aquesta altra imatge, que també m'agrada bastant perquè és com més fidedigna, sobretot el doble arc aòrtic, aquesta imatge és treta d'un article de resultats en cirurgia en pacients adults i veieu que el doble arc aòrtic sí que és com més fidedigne en el sentit que l'arc aòrtic dret és el predominant, mentre que l'arc aòrtic esquerre és més estret i més petitet, que és el que trobem habitualment. És a dir, quan tenim un doble arc aòrtic, el dret normalment és el predominant respecte a l'esquerra. Llavors, ara voldria distingir una mica en 3 subgrups d'anells vasculars, més que complets i incomplets, parlant d'anells vasculars que ens poden donar més clínica o menys clínica i els voldria classificar. Primer tindríem l'arc aòrtic esquerre amb ductus esquerre i l'ARSA, que seria el típic ARSA, que sabem que podem fer una valoració a nivell postnatal, però que són pacients que podem donar d'alta perquè no és excepcional que mostrin símptomes. I llavors tindríem l'arc aòrtic dret amb ductus dret, que hem de tenir clar que és molt poc freqüent. De fet, un dels missatges que volia transmetre amb aquesta diapositiva és que el següent tipus, que és l'arc aòrtic dret amb ductus esquerre, és el que ens ha de venir al cap quan pensem en l'arc aòrtic dret, perquè les sèries parlen que entre un 80 i un 90% d'arcs aòrtics drets tenen el ductus esquerre. Tinguin o no alça, el que fa l'anell és el ductus esquerre. Per tant, de fet, vaig trobar un article que deia que fins al 95% eren ductus esquerre, però que quan pensem en arc o diagnostiquem un arc aòrtic dret, el primer que hem de pensar és que el més probable és que el ductus sigui esquerre. I per últim, tenim l'altre, diguem-ne, subgrup que volia parlar, que és el doble arc aòrtic i l'eslíngula pulmonar, que són potser els tipus d'anells vasculars que sabem que poden donar una clínica més precoç i més greu. Si parlem de símptomes i diagnòstics, sabem que els símptomes són infreqüents en pacients de menys de 6 mesos i que, a més, sabem que són banals i inespecífics. Si parlem de la part de pneumo, doncs tos, bronquitis, laringitis i, en casos greus, dificultat respiratòria. I si parlem de gastro, doncs regurgitacions, vòmits, disfàgia o poc guany ponderal. Això són símptomes que poden donar-nos molta altra patologia i, per tant, és molt important fer servir altres proves diagnòstiques també perquè veurem després que els símptomes no correlacionen bé amb el grau de compressió. Hem de tenir clar que els símptomes respiratoris són més freqüents en l'edat pediàtrica, però que, curiosament, la gran majoria d'articles en adults reporten que els símptomes més freqüents en l'edat adulta són els de gastro, és a dir, sobretot és la disfàgia. Aquest article l'he posat perquè és una revisió de 38 anys d'un únic centre, però sí que és veritat que són 38 anys, i hi ha aquesta taula que crec que és bastant il·lustrativa respecte als símptomes en funció de l'anomalia vascular. Veieu que els slings de la pulmonar, és a dir, el 100% de casos tenen estridor i un 75% tenen infeccions recurrents. Si veiem el doble arc aòrtic
un 64% de pacients tenen estridor i un 42% tenen infeccions recurrents, i en canvi, si veiem l'arc aòrtic dret amb ductus esquerre, un 53% de pacients tenen infeccions recurrents i un 25% tenen estridor. Vull dir que els tant percents no són gens insignificants, al contrari, és a dir, són pacients que tenen símptomes i tot i que els primers 6 mesos poden no tenir-ne, és molt important seguir-los perquè ja ho veurem després que poden aparèixer símptomes al llarg del seguiment. L'evolució del diagnòstic ha sigut brutal en el sentit que inicialment l'esofagograma de bari tenia molt paper. De fet, aquest article és molt xulo perquè fa un repàs de com, en funció d'on tenien l'imprompte, si era en un cantó o com era l'imprompte, feien una aproximació de quin anell vascular tenien. Això avui en dia ha quedat totalment obsolet. I el que ho ha revolucionat ha sigut l'ecocardiofetal i sobretot l'estandardització dels implants de Jagger, amb els 3 vasos tràquea, que ha fet que la gran majoria d'anells es diagnostiquin a nivell prenatal. Aquí he posat aquests articles que són del 2014, del 12 al 14, que hi ha aquestes imatges que són bastant il·lustratives de doble arc aòrtic i arc aòrtic dret. I això el que ens fa arribar és a 3 conclusions. És a dir, hi ha hagut un augment de la incidència de casos, és a dir, fa un temps es deia que hi havia una incidència entre 1 cada 10.000 i ara es parla ja de 1 cada 1.000. Fa que el diagnòstic prengui més rellevància, donat que sabem que són pacients que poden tenir símptomes durant el seguiment i, a més, això ens fa qüestionar de forma cada vegada més forta el maneig a nivell diagnòstic i terapèutic. A nivell prenatal, aquest és un altre article que és un retrospectiu de 17 anys que té 282 casos, vull dir que Déu-n'hi-do, dels quals 138 són un anell vascular aïllat i 75 d'ells els fan un estudi genètic. D'aquest estudi genètic, el 22% tenen anomalies genètiques. I amb això el que vull dir és que sí que és veritat que és poc, però se sap que els pacients amb anell vascular aïllat tenen més incidència d'anomalies cromosòmiques que la població general sense patologia. I, per tant, que s'ha d'oferir l'estudi genètic a tots els pacients amb anell vascular aïllat. Veieu aquí, és del mateix estudi, són 138, dels quals 9 fan una interrupció legal de l'embaràs i el que l'he posat sobretot perquè el primer que hem de pensar és en el 22Q11. Aquest és un altre article que només l'he posat perquè aquest, veureu que hi ha alguns articles que el que fan és més estrany en el sentit que barregen pacients amb cardiopatia i pacients sense cardiopatia. Llavors aquests són 98 casos amb arc aòrtic dret, dels quals 71 són pacients amb cardiopatia i, per tant, la mortalitat és del 10,3%, però perquè són pacients que associen cardiopatia. Però aquest article l'he posat sobretot per pensar que abans de fer el diagnòstic d'arc aòrtic aïllat s'ha de pensar en acabar, és a dir, en fer l'estudi ecogràfic buscant anomalies cardíaques i també anomalies extracardíaques, perquè en aquests casos encara hi ha més incidència d'alteracions cromosòmiques. Veieu, aquí hi ha 28 pacients que tenen anomalies extracardíaques, dels quals 15 són 22Q11. Per tant, és una cosa important a pensar-hi. Ai, perdoneu, que no sé per què no passa. Sí. Llavors, què fem quan tenim un pacient que a nivell prenatal diagnostiquem un anell vascular? Doncs aquest és un altre article que el que et diu és, després en parlarem més, però bàsicament acabar o fer una ecografia completa, discutir amb la família les associacions genètiques i, per tant, oferir estudi genètic, explicar que poden ser pacients que tinguin símptomes a nivell postnatal i, en aquest cas, que aquí no es fa o no es valora, oferir també una ressonància magnètica prenatal per excloure doble arc aòrtic. I després del naixement el que s'indica és fer una revisió cardíaca amb ecocardio i fer també una revisió de la via aèria en el cas que tinguis un arc aòrtic dret i un ductus esquerre. Aquest és un altre article que us volia presentar, que és un metaanàlisi, que són 313 casos, que aquests sí que són únicament arc aòrtic dret amb alça, és a dir, amb o sense alça i amb ductus esquerre.
I veieu que el 9% de casos amb anormalitats cromosòmiques són dels quals 6,4% tenen 22q11 o tenen anomalies extracardíaques. Per tant, important pensar-hi. La majoria dels casos postnatals són asimptomàtics, però el 25% acaben desenvolupant símptomes de compressió i és veritat que aquest article té el hàndicap que només fa seguiment fins als 2 anys de vida. És a dir, sí que et diu que el 83% estan lliures de cirurgia, però és que realment és un seguiment una mica curt. Llavors, què fem a nivell postnatal? Doncs fem l'ecocardio i fem prova d'imatge, prevalentment angiotac, abans restos cardíaques se'n fan menys, sobretot és angiotac, i llavors ara faré només una pinzellada de l'esofagograma, no en parlaré perquè, com deia, ha passat a un segon o tercer pla, de la fibrobroncoscòpia i l'espirometria. La fibrobroncoscòpia, un dels problemes que té és que és una prova més invasiva, és a dir, has de fer sedació del pacient i, a més, és molt operador dependent, perquè sí que assessora millor el que és la malàcia, és a dir, en aquest sentit és millor que l'angiotac, però és veritat que és una tècnica que és molt operador dependent. I, per tant, el que es tendeix més és a fer-la a nivell perioperatori, és a dir, just en el moment de la cirurgia, fer-la abans de la resecció i després de la resecció. I l'espirometria és una prova que també està descrita en alguns articles i que ens va bé, sobretot en aquests pacients que s'estan rescatant, que s'havien donat l'alta i ara s'estan rescatant per tornar a valorar i per veure com estan, que a part de fer l'angiotac, doncs se'ls pot fer espiro perquè són nens això de 8-10 anys i que ja poden col·laborar, però evidentment amb els petits doncs no té sentit. Això, disculpeu, perquè havia portat unes imatges però no corre, no sé per què no em corren els vídeos. Aquest és un doble arc aòrtic i sí que veurem després imatges d'angiotac. Llavors, respecte a la valoració per angiotac i resocardíac, que ens en parlaran després, però sí que volia fer un apunt, que és que hi ha múltiples articles que parlen de com s'assessora bé. L'important és que ho faci o una mateixa persona o en un mateix centre, però sobretot que es faci sempre de la mateixa forma estandarditzada, perquè se sap que hi ha molta variabilitat en funció de qui ho fa. És a dir, agafar la part de diàmetre més gran de l'aorta i comparar-la amb la part estenòtica i fer el tant per cent. I fer-ho sempre de la mateixa manera perquè hi pot haver una variabilitat bastant important. És veritat que els articles fa un temps parlaven de forma qualitativa, és a dir, deien compressió significativa de la tràquea, però no et posaven quin tant per cent. Però a partir d'ara, és a dir, perdoneu, als últims anys hi ha articles que et parlen d'un 40-50, és a dir, el que varia una mica és si agafen un 40 o un 50, però ja et posen quin tant per cent de compressió veuen a la prova d'imatge. Aquest també és un vídeo, però és un doble arc aòrtic, que aquí sí que tenim la reconstrucció en 3D des de posterior i veieu el que dèiem, que l'arc aòrtic dret és més gran i l'arc aòrtic esquerre és més petit i de fet té un punt com estenòtic. Aquest és un cas d'un doble arc aòrtic. Això és vist des de dalt, que es veu molt bé com forma l'anell. I aquest és un arc aòrtic dret que té alça i ductus esquerre, que aquí també es veia perquè corria un vídeo, disculpeu, però aquí sí que es veu l'anell vascular amb la reconstrucció en 3D. Llavors, respecte a la fibra, només us presento 2 articles. Aquest és un que són 34 casos durant 11 anys, amb una mitjana d'edat de 9 mesos, i que, com podeu veure, respecte al que dèiem dels símptomes, també només 3 casos simptomàtics durant el període neonatal, però 11 casos simptomàtics en total. Per tant, són pacients que s'han de seguir. Si us fixeu, pacients que se'ls fa la broncoscòpia són 34 i veiem que de simptomàtics en tenim 23, dels quals un 74% tenen una compressió significativa, mentre que de simptomàtics un 82% tenen una compressió significativa. I això és el que comentava la doctora Teodoro, que és el que vam presentar a l'europeu, en el sentit que sabem que no ens podem fiar dels símptomes com un indicador de compressió, perquè veiem que els pacients asimptomàtics tenen pràcticament el mateix tant per cent de compressió significativa que els pacients simptomàtics. I no hi ha correlació ni amb l'angiotac ni amb la fibro. I aquest és un altre, que també veieu, dels quals pacients que se'ls fan la broncoscòpia són 33, aquests són arc aòrtic dret amb ductus esquerre, i veieu que n'hi ha 28 que tenen una compressió significativa, simptomàtics i asimptomàtics. Per tant, aquest és el missatge que us volia donar amb aquests 2 articles, que els símptomes no correlacionen amb les proves d'imatge. Parlarem ara de cirurgia i de seguiment. Respecte a la cirurgia, és xulo veure com a les sèries quirúrgiques antigues hi ha més percentatge de dobles arcs aòrtics, probablement perquè eren més simptomàtics, es diagnosticaven més, i les sèries quirúrgiques actuals
hi ha més percentatge d'arcs aòrtics drets i menys percentatge de dobles arcs aòrtics. Llavors, què sabem? Doncs sabem que en els pacients simptomàtics sí que s'ha d'indicar la cirurgia i que en els asimptomàtics s'ha de valorar conjuntament amb proves complementàries. Què tenim a favor? Doncs que dintre de les cirurgies cardíaques és de les menys invasives i que, a més, la gran majoria de pacients resolen els símptomes després de la cirurgia. Per altra banda, contraindicacions o hàndicaps. Evidentment, hem d'informar les famílies de les complicacions, de les quals les més habituals, tot que són molt poc freqüents, tindríem la paràlisi de cordes vocals o la lesió vascular, i hem de tenir en compte que són pacients asimptomàtics. Per tant, a la indicació de la cirurgia hem de valorar molt bé el risc-benefici d'aquesta cirurgia. Si parlem de consideracions tècniques, el que està clar és que tots els estudis d'adults el que expliquen és que l'abordatge adult és molt més complicat que l'abordatge en pacient pediàtric. Ja no només perquè la toracotomia lateral és molt més difícil, sinó perquè moltes vegades s'han fet estudis amb reso, el diverticle de Kummerer s'ha anat dilatant, està a pressió sistèmica i moltes vegades és molt difícil refer la resecció a nivell de població adulta. A nivell pediàtric, de rutina, no es fa la resecció del diverticle de Kummerer ni la reimplantació de l'alça, perquè hi ha un alt percentatge d'estenosi de la sutura. El que es fa és fer la secció ductal i això ja modifica la posició de l'arc aòrtic, el desplaça enrere i allibera l'anell. Però és veritat que en pacients amb nens més grans es fa també ortopèxia perquè la secció ductal no és suficient. Llavors, què tenim de la toracoscòpia? Doncs per ara no s'està fent per diversos desavantatges. El primer és que en pacients menors de 18 mesos hi ha més percentatge de complicacions i que, a més, si has de seccionar el ductus, a vegades encara està obert, hi ha més risc de sagnat i la lligadora és menys factible i, a més, no et permet fer l'ortopèxia. Per tant, la via d'elecció és la toracotomia lateral, excepte en esling de la pulmonar, que en aquest cas és diferent, però que la toracoscòpia per ara no s'està fent. Aquesta és la revisió que us presentava abans, que són 138 casos intervinguts. Veieu que la mitjana d'edat és de 5 mesos, per tant són nens bastant petits. Tots els pacients, excepte un esling de la pulmonar, s'han intervingut per toracotomia lateral i tenen un índex molt baix de complicacions. Només amb 3 pacients, 2 dels quals fan una estenosi traqueal distal i un pacient que fa una paràlisi de corda vocal. I veieu que cap pacient té recidiva de símptomes. I aquest és un altre més nou, que és del 2025, crec. Aquests sí que separen el doble arc aòrtic de l'arc aòrtic dret amb menys alça però amb ductus esquerre i veieu que la mortalitat quirúrgica és del 0% i les complicacions postquirúrgiques són del 18 i del 15%. Per tant, tot i que evidentment les hem d'explicar a les famílies, doncs sabem que són complicacions poc freqüents. Per tant, una vegada tenim un anell vascular aïllat a nivell prenatal, el que podem fer és oferir estudi genètic a la família, sigui amniocentesi o biopsia tenint en compte el 22q11. Podem valorar fer un estudi no invasiu, un ADN en sang materna, però hem de tenir clar que és menys sensible. I el que farem serà una conducta obstètrica habitual, és a dir, no cal induir el part, no cal fer cesària. I sí que en aquest cas hem posat un asterisc en el sentit que el doble arc aòrtic i l'esling de la pulmonar hauria de ser naixement a un hospital de tercer nivell amb cirurgia cardíaca, perquè són els pacients que poden presentar més clínica ràpidament i més greu. Llavors, a nivell postnatal, s'hauria de fer una valoració de cardiologia pediàtrica amb menys de 3 mesos de vida, amb l'ecocardio, i l'angiotac entre els 6 i els 12 mesos de vida. I aquí és en aquest punt on dividim entre pacients amb símptomes i pacients sense símptomes. Els pacients amb símptomes se'n van a cirurgia electiva amb la fibrobroncoscòpia perioperatòria, que es fa just abans de la cirurgia en el mateix acte quirúrgic i després de la resecció. I en pacients que no tenen símptomes, en funció de la compressió, faríem una actitud o una altra. Més del 40% de compressió traqueal els enviaríem també a cirurgia i menys del 40% de la compressió traqueal faríem seguiment clínico-radiològic. I aquí hem posat un altre asterisc per tal de valorar un nou angiotac als 7-10 anys del primer. I per últim, em queden 3 diapositives. La nostra població, és a dir, pacients de Vall d'Hebron que també han rebut derivacions d'altres hospitals de segon nivell, són 83 casos, dels quals 8 eren dobles arcs aòrtics, més un que es va afegir després, perquè era un diagnòstic prenatal d'arc aòrtic dret que després va ser un doble arc aòrtic, i 74 arc aòrtic dret amb menys alça amb ductus esquerre.
Aquí, com veieu, el mateix que diuen els articles, la clínica als menys de 6 mesos de vida és d'un 18%, però que si esperem en algun moment del seguiment, aquesta clínica o aquests pacients fins a un 55% tenen clínica. I si veiem els símptomes en menys de 6 mesos, els més freqüents són estridor i ennuegament. Si parlem de la clínica en algun moment del seguiment, veieu que bàsicament és respiratòria, siguin bronquitis, laringitis o estridor, és la gran majoria de casos, que són un 55%. I si ens fixem en pacients que s'han fet proves complementàries, doncs aquells que s'han fet angiotac són un 69%, dels quals s'han sotmès a cirurgia un 35%, només 5 dependents. D'aquests, els dobles arcs aòrtics estan tots operats. I si parlem de complicacions postquirúrgiques, doncs tenim 2 pacients amb paràlisi de cordes vocals que es van resoldre i un pacient amb quilotòrax. Per tant, com a conclusions, sabem que els nens vasculars són anomalies cada cop més freqüents i cada cop més diagnosticades, i això és un exemple de com el diagnòstic prenatal està canviant l'evolució natural de la malaltia. I és important el diagnòstic, no només per al propi diagnòstic, sinó per rescatar altres anomalies cardíaques i extracardíaques. I sabem que la simptomatologia és molt variada i que no correlaciona bé amb el grau de compressió, per tant, en pacients tant asimptomàtics com simptomàtics cal fer seguiment clínico-radiològic a llarg termini. Ja està. Gràcies. Doncs ara, per acabar les presentacions, el doctor Flavio Zucarino, que és radiòleg, que treballa a Sant Joan de Déu també a Hospital del Mar, ens farà la seva presentació. Vull agrair a tothom que ha presentat l'esforç que ha fet per estar aquí o per fer-lo per videoconferència. Endavant, Flavio. A ver si se escucha bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Hoy con el móvil hemos solucionado el problema. A ver. Partir. Espera. Es que ahora tenemos que decir la presentación. Deixa de comparar, ja està. Vale, ha començat a compartir. Sí. Pues se ve la presentación, sí. ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, la verdad que es un placer y también por invitarme a hablar de este tema que con los compañeros del hospital, cardiólogo y pediatra, tratamos con mucha frecuencia, tenemos muchísima casística. Realmente, cuando hablamos de anillos vasculares, como veis, es una de las patologías que ya ha comentado el doctor Palacio, que vemos con cierta frecuencia en el ámbito de las patologías de las cardiopatías congénitas, donde las pruebas de imagen nos pueden aportar muchísimos datos útiles al manejo de estos pacientes y para decidir luego planificar eventuales tratamientos quirúrgicos. Sobre los tipos, obviamente, de anillos vasculares ya se ha hablado bastante previamente y habéis hecho una muy buena valoración, ¿no?, de todos los tipos de anillos vasculares. Solamente recordar que el enfoque, ¿no?, del diagnóstico por imagen, en este caso de las técnicas de imagen, sea cual sea, decimos tiene que ser en intentar definir qué tipo de anillo vascular tenemos, si es un anillo completo, si tenemos la presencia en este caso del ligamento ductal o del ductus del lado derecho o del lado izquierdo, ¿no? En caso del sling pulmonar, obviamente nos enfocaremos más a la arteria pulmonar. Pero bueno, todos estos anillos vasculares están caracterizados por vasos anómalos con recorridos aberrantes que van a rodear vía aérea y vía digestiva, que son las responsables de la clínica que habéis descrito previamente. Por tanto, cuando hablamos de pruebas de imagen, está clarísimo que la ecocardiografía tiene que ser la primera técnica de imagen que tenemos que utilizar. Tienes una ventaja muy claras. La primera y fundamental, no usar rayos X, por lo tanto, en ese sentido, no vamos a irradiar obviamente paciente. Tiene una resolución temporal elevada que es muy útil en pacientes pediátricos con alta frecuencia cardíaca para ver también anomalías asociadas, cardiopatías asociadas, y luego tiene el color Doppler que nos aporta informaciones funcionales, ¿no?, sobre el flujo muy importante, y por eso se utiliza también mucho, como habéis enseñado, tanto en los casos clínicos como en la revisión a nivel fetal. Hoy en día el diagnóstico de estas patologías, la mayoría se llega ya directamente con el ecocardio fetal.
¿Cuál es la limitación en este caso de la ecocardiografía? El problema es que, claro, aquí muchas veces podemos tener problemas en visualizar estructuras cardiovasculares complejas o con recorridos, morfologías tortuosas o atípicas. Y la cosa más importante, lo que nos interesa de cara al diagnóstico es la relación, ¿no?, de la estructura cardiovasculares con la vía aérea o la vía digestiva. Entonces, en este caso sí que las técnicas, decimos, de tomográficas, tanto TC como resonancia, pueden aportar más información, ¿no? Aquí veis un caso de un paciente, en este caso no es un anillo vascular, pero para hacer entender lo que quiero decir, es un paciente con coartación, que es otra patología que vemos con frecuencia, se diagnostica bien por eco, pero veis, nos encontramos un vaso aquí incidental que es imposible definir el origen y el final con la sola ecocardiografía, y ves que con este TAC, además de demostrar mejor para la planificación quirúrgica la coartación, hemos sido capaces, ¿no?, con estas imágenes 3D de poder definir bien este recorrido anómalo, atípico de este drenaje pulmonar venoso anómalo. Por tanto, cuando tenemos esas anomalías vasculares complejas, ahí sí que tenemos un papel importante a nivel de técnica avanzada. Obviamente sabéis que podemos utilizar tanto la resonancia como la tomografía. La resonancia, además de no utilizar radiaciones ionizantes, no usa contraste. Bueno, podemos no utilizar contraste en algunas secuencias. Tenemos secuencias sangre blanca que nos permiten ver bien la luz de las estructuras cardíacas y vasculares sin contraste. En el TAC obviamente lo tendremos que administrar, pero realmente cuando vamos a tener que elegir qué técnica utilizar, tenemos que hacer un balanceo de las estructuras que queremos ver, de por qué hacemos la prueba, ¿no?, y de las limitaciones. Entonces, la resonancia es una técnica muy buena por el estudio funcional, también nos permite ver las estructuras vasculares, pero cuando queremos nosotros hacer el diagnóstico, ¿no? Antes habéis dicho que lo hacemos con eco y luego previa quirugía, ¿no?, a los 6 meses, etcétera, tenemos que realizar estas pruebas. Bueno, en este tipo de paciente la resonancia la tenemos que realizar con anestesia general. Entonces, claro, es un inconveniente muy importante también de cara al manejo del paciente. Aquí no podemos realizar el estudio sin anestesia. La limitación son las radiaciones ionizantes, pero es una limitación que hemos ido limitando mucho en el tiempo. Ahora os enseñaré un poco cómo estamos trabajando actualmente para limitar este problema, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de tomografía, hay protocolos y de guidelines de todas las sociedades, tanto radiológica como cardiológica, como de pediatría, ¿no? La Sociedad Europea también de Radiología Pediátrica, donde yo colaboro como experto en este caso de patología cardiovascular, y hay recomendaciones de cómo hacer este tipo de estudio, ¿no?, de TC. Una posibilidad es utilizar TC con amplia cobertura de 8 centímetros, 16 centímetros, todavía mejor, que en una única rotación del tubo del TAC permitan adquirir sin mover la mesa este volumen de imagen, y así, como podéis ver, podemos adquirir imágenes como esta, donde podemos ver bien la anatomía de la aorta, podemos ver también bien la anatomía intracardíaca. Luego, hoy tenemos TACs todavía un poco más evolucionado. Esa es la técnica que utilizamos actualmente, por ejemplo, en nuestro centro, en Sant Joan de Déu, con TAC que tienen 2 tubos radiógenos, un movimiento muy rápido de la mesa. Aquí tenemos un estudio que se llama adquisición flash, que es con ultra baja dosis, y veis que podemos ofrecer una valoración anatómica, ¿no?, de las estructuras cardiovasculares y hasta de la coronaria bastante buena. Esa es una imagen de la literatura, pero aquí os enseño un caso de nuestro centro, básicamente para que veáis que en este caso no hacemos anestesia. Preparamos al paciente previamente, normalmente unas 2 horas antes se administra melatonina. El paciente está tranquilo, se ponen los electrodos ya en estas 2 horas antes de bajar al TAC, se adquiere, decimos, la vía venosa, si puede ser en la extremidad superior, mejor. Y veis cómo aquí tenemos nuestro paciente en el TAC, que con estos cojines para que no se mueva. Y aquí conectamos la vía, planificamos el estudio, conectamos los electrodos para hacer estudios con sincronización cardíaca. Obviamente con estas frecuencias, veis, de 130 a 140 latidos por minuto, lo tendremos que hacer en sístole, porque es el único momento donde tenemos, ¿no?, una buena sincronización. Y veis aquí el resultado de esta adquisición, que es ultra rápida, dura menos de un segundo. Y podemos ver todas las estructuras cardiovasculares, la aorta, la pulmonar, obviamente, y con unas dosis que son realmente mínimas. Veis aquí una dosis, una dosis del LPD5, son prácticamente unas 10 radiografías de tórax.
y aquí nos permite valorar bien morfología de la aorta y en este caso también eventualmente anomalías asociadas. En este caso era un paciente que tenía una interrupción del arco aórtico y lo mismo protocolo el que utilizamos nosotros en los anillos vasculares. Luego os enseñaré algunos casos específicos, pero veis, es la anomalía respecto a una anatomía normal, ¿no? Y luego podemos hacer toda nuestra reconstrucción en 3D que nos ayuda mucho para entender mejor la anatomía. Obviamente la resonancia también la podemos utilizar, pero en este caso, obviamente son pacientes mayores, pacientes donde normalmente no hacemos anestesia. Veis aquí un arco izquierdo con con un ARSA, o aquí es un paciente que no tiene una patología del anillo aórtico, pero tiene un Glenn-Fontaine. También tenemos la posibilidad de realizar estas angio-RM dinámica por adquirir varias fases, ¿no? de la de opacificación, en este caso por el contraste, que es lo que decimos nos ayuda un poco en estos casos. Y luego podemos también realizar secuencias sin contraste, y eso es útil en el control evolutivo de los pacientes. Como veis, con navegadores diafragmáticos sincronizamos con la respiración y con el latido cardíaco. Y esto nos permite adquirir este tipo de imagen sin el utilizo de contraste. Por lo tanto, la resonancia es muy buena en este caso en el follow-up, en el control de estos tipos de patología. En el primer diagnóstico preferimos el TAC, ahora os enseñaré por qué, ¿no? Esto es un poco una flowchart, una valoración diagnóstica, ¿no? Cómo realizamos la valoración de los anillos vasculares, cómo se realizaba hace poco, y aquí, como ya habéis enseñado, hoy en día el papel, ¿no? del esofagograma varitado ya ha disminuido bastante. ¿Por qué? Porque hacemos el diagnóstico, hacéis el diagnóstico ya con la eco prenatal, y entonces aquí directamente, si hay dudas, ¿no? de un anillo vascular, o para definir mejor la anatomía, como habéis dicho, podemos realizar la TAC o la resonancia, ¿no? Y veis como aquí, por ejemplo, en este caso, que es un caso de nuestro centro, donde había la duda, ¿no? Bueno, había una sospecha alta diagnóstica de un doble arco aórtico con este Z-sign, que es un signo típico, ¿no? de la eco fetal para valorar la presencia de doble arco aórtico. Se puede obviamente confirmar postnatalmente con la ecocardiografía, y luego si tenemos que hacer obviamente una valoración quirúrgica con TAC, ¿no? Y esto, como veis, es lo que hemos hecho de esta eco fetal. Aquí tenemos la eco post nacimiento, donde tenemos un arco derecho dominante y continuo, y aquí tenemos un arco izquierdo que ya por la ecocardiografía parece interrumpido a este nivel. Si realizamos el angiotac de valoración, vemos aquí que hay una interrupción en estas reconstrucciones que he hecho para que veáis bien el anillo que se crea alrededor de la tráquea. Ese es decimos, el algoritmo diagnóstico que solemos utilizar en nuestro centro, donde realizamos principalmente en recién nacido y TAC TAC de ultra baja dosis, y obviamente valoramos la disminución de la luz de la vía aérea, cuantificamos tanto por diámetro como por área, y valoramos la disminución si mayor o menor del 50%, y obviamente hay tipos de anillos vasculares completos que obviamente irán directamente a quirugía. Y esta vez son las reconstrucciones, son modelos 3D que he realizado a partir del TAC, donde vemos bien, ¿no? la presencia de este doble arco con este for artery sign, y vemos la zona de interrupción del arco izquierdo, ¿no? En este caso, un dato muy importante por planificar la cirugía y ir decimos directamente, intervenir esta porción atrésica del arco izquierdo. Aquí os enseño una serie de casos donde a segunda de tipo de anillo vascular podemos aportar información más o menos relevante. Este ya se ha comentado, ¿no? Que no es un anillo vascular completo, es un hallazgo que podemos encontrar con cierta frecuencia. También los encontramos en adulto con bastante frecuencia, pero aquí veis cómo ¿no? Estas reconstrucciones nos permiten ver bien la relación entre la arteria subclavia aberrante, ¿no? y la compresión que ejerce sobre el exófago. Aquí tenemos el exófago dilatado tanto a nivel proximal como distal, por lo tanto podemos valorar estas relaciones mejor. Al revés, el arco aórtico derecho con la subclavia aberrante normalmente se asocia al ligamento, como se ha comentado, ductal izquierdo, y aquí veis cómo ejerce normalmente mayor compresión sobre el exófago, pero también en este caso sobre la vía aérea. Veis que la tráquea aquí tenía una disminución de calibre muy, muy severa, muy importante. Tenemos muchas veces con más frecuencia este divertículo de Kommerer, que también de por sí comprime, ¿no? y da problemas sobre la vía
sobre la vía digestiva. Y aquí podemos realizar con el TAC también una cosa que no hemos comentado hasta ahora, endoscopias endoscopia virtuales, ¿no? Y veis aquí cómo podemos ver también para adentro, ¿no? Y es actualmente como cuando enseñáis la broncoscopia, la vía aérea, ver la zona de estenosis, ver la carina, ver realmente cómo se vería en el caso de hacer una endoscopia al paciente, ¿no? Y en este caso realizamos también prequirúrgicamente una impresión 3D básicamente para ver cómo esta estructura aparecía en el modelo prequirúrgico. El doble arco siempre es decimos un anillo completo. Muchas veces hay un arco dominante, pero a veces hay casos como este que os enseño porque es muy peculiar, porque no se ve con mucha frecuencia un doble arco así decimos, simétrico, con dos arcos, ¿no? Que crean esta imagen en forma de donut, que aquí ya en la radiografía de tórax iba a disminuir el calibre de la tráquea distal. Era un paciente con estridor, tenía un año y aquí tenía además un falot y un canal AV asociado, por lo cual hemos podido más o menos valorar todas estas anomalías. Aquí vemos bien la relación de la vía aérea de la estenosis con la zona del anillo vascular y también podemos ver aquí el esófago dilatado a nivel proximal. Lo que normalmente nos pasa con el doble arco aórtico es ver un arco aórtico dominante, normalmente el derecho con más frecuencia que el izquierdo. A veces nos encontramos sorpresa, ¿no? Como en este paciente, donde había este ductus aortopulmonar aneurismático gigante, ¿no? Y eso es hacer esta reconstrucción, dar esta planificación, obviamente, al cirujano es muy útil de cara a lo que se irá encontrando en el quirófano. Aquí veis la zona de interrupción del arco izquierdo, y también aquí veis que había una compresión importante sobre la vía aérea y vemos aquí de la vista, decimos, endoluminal de la tráquea, cómo se ve restringida a este nivel de la tráquea a nivel del arco aórtico. Y luego también hay anomalías que realmente no son realmente anillos vasculares de la clasificación típica, pero también recordar que tenemos también estas variantes que son muy poco frecuentes, que son los arcos circunflejos, donde realmente la compresión sobre la vía digestiva, sobre el exófago o sobre la vía aérea puede ser el mismo arco que cruza el mediastino de un lado al otro. ¿No? Veis aquí era un paciente con un arco circunflejo izquierdo y por la ecocardiografía puede resultar complejo, ¿no? La valoración de la anatomía en un único plano. Aquí con el TAC somos capaces de ver un poco mejor, ¿no? la morfología del arco izquierdo, del arco derecho y cómo cruza el mediastino, ¿no? Y con esta reconstrucción nos ayuda bastante más, ¿no? Obviamente es un paciente complejo, en este caso también tenía una agenesia también de la rama pulmonar izquierda. Y este otro es un arco circunflejo derecho, veis lo mismo, aorta ascendente de un lado, descendente del otro lado, y lo que comprimía la vía digestiva principalmente aquí era este arco posterior circunflejo derecho. Por lo tanto, bueno, recordar solamente que podemos ayudar en estos casos, está bien hacer TACs o eventualmente resonancia por dar una valoración, ¿no? de la anatomía en estos casos tan complejos. Y por último, enseñar también el sling pulmonar, que no hemos hablado, pero también una forma de anillo, ¿no? sobre la vía aérea, en este caso generado por una anomalía del recorrido de la pulmonar, que veis que con ecocardiografía o con un cateterismo se puede diagnosticar, pero realmente lo que quiere saber, ¿no? el clínico y el cirujano que eventualmente tiene que intervenir este paciente es la relación entre esta rama pulmonar y la tráquea y la vía aérea, ¿no? Que veis aquí que está bastante comprimida, y realmente así, de estas formas, ¿no? Con TAC o eventualmente resonancia, podemos dar una visión a 360 grados, ¿no? De las relaciones espaciales entre la arteria y la vía aérea, y hasta podemos ver, ¿no? Desde el interior de la tráquea cómo es la compresión extrínseca sobre esta zona de la carina y del bronquio proximal. La resonancia hemos dicho que se usa, pero este es un caso de esta mañana, justo del Hospital del Mar, que es un caso de 16 años. Veis que aquí tenemos secuencias sangre blanca, sangre negra, podemos usar la angio-RM. Había una duda si arco derecho o doble arco por TAC. Se solventa bastante bien. Aquí tenemos un arco derecho con una subclavia aberrante y un divertículo de Comere, podemos decir así, de una implantación bastante grande. El problema respecto al TAC es que se ve menos la relación con la vía aérea, ¿no? Entonces, si queremos ver bien la vía aérea, en este caso la resonancia no es probablemente al mismo nivel de la tomografía, ¿no? Pero lo bueno que en el control de estos pacientes, como os he dicho, podemos utilizar
estas secuencias, veis, sin contraste. Y también en caso complejo como este podemos hacer reconstrucciones bastante buenas y podemos sobre todo controlarlos sin irradiarlos y sin utilizar medio de contraste como en este caso. El problema es que si queremos hacer diagnóstico cuando son muy pequeños, recién nacido, aquí os he comparado una ecocardiografía, un TAC y una resonancia de un paciente recién nacido, en este caso con coartación, y veis qué diferencia hay, ¿no?, en la valoración prequirúrgica de estas imágenes respecto a esta a nivel de resolución espacial y con el sentido de poder ver la vía aérea, ¿no? Por lo tanto, por eso en recién nacidos utilizamos más el TAC. Y por último, para decir esta novedad que decimos, se está utilizando, yo la estoy utilizando hace ya 2 años o 3 años en el Sant Joan de Deus, es el TAC dinámico de la vía aérea. Porque hasta ahora hemos valorado la afectación de la vía aérea como una estenosis, ¿no? Una disminución de calibre estática, pero realmente esta compresión, esta relación va cambiando durante la respiración o durante el ciclo cardíaco. Y entonces aquí, con estos TAC de nueva generación, obviamente tenemos que irradiar un poco más el paciente, se pueden obtener imagen como esta, ¿no? Veis aquí una compresión por la arteria nominada sobre la tráquea a este nivel y aquí veis cómo cambia el calibre de la tráquea, de la vía aérea, ¿no?, en el paciente durante la respiración, ¿no? Entonces podemos adquirir varias adquisiciones durante la respiración con baja dosis y luego hacer nuestras reconstrucciones y ver, ¿no?, cómo cambia o cómo varía el área de la vía aérea en las diferentes fases expiratorias o asociada al ciclo cardíaco. Y esto, bueno, que sepáis que al final, con esta última diapositiva, hoy en día se ha desarrollado ya nueva tecnología que es el TAC de conteo de fotones y esto nos permitirá, decimos, tener mayor resolución, un 30-40% menos de dosis, por lo tanto todavía ayudará más en la valoración de este tipo de patología, ¿no? Aquí os enseño solamente de un artículo reciente que veáis a paridad de dosis mayor calidad de imagen o a paridad de calidad de imagen una bajada de dosis del 30-40%. Por lo tanto, como conclusiones, recordar que la ecocardiografía, siempre la primera modalidad de imagen, tiene una limitación principal que no permite ver bien la relación entre las estructuras vasculares y la vía aérea, que muchas veces es lo que nos marca un poco el manejo del paciente, y en estos casos sí que tendremos que utilizar TAC o resonancia. El TAC, el que utilizamos hoy mayormente en los pacientes recién nacidos, porque lo podemos hacer sin anestesia y con una dosis ultra baja. La resonancia, cuando ya los pacientes pueden realizar el estudio sin anestesia y en el control evolutivo, y recordar todas estas novedades, ¿no?, a nivel de la valoración de la vía aérea, que el estudio TC no solamente es estático, pero puede ser un estudio dinámico también, ¿no? Y obviamente esto, para hacer las cosas bien y tener el mejor rendimiento, el trabajo multidisciplinar, ¿no?, incluyendo neonatólogo, pediatra, anestesista, cardiólogo y todo el staff técnico y de enfermería que tenemos es fundamental, ¿no?, por hacer esos tipos de trabajo. Y eso era un poco lo que os quería comentar. Muchas gracias, Flavio. Ahora, para comentar, ¿alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo? O Keral, Keral, da tu opinión, que estamos esperando que nos digas también. ¿Puedes hablar, Keral? Sí, ¿me oís? Sí, te oímos. Bueno, no tanto, bueno, primero de todo felicitar a los ponentes porque han hecho 4 presentaciones brillantes y además han intentado esto, que tampoco hemos repetido mucho la información, ¿no? Y los casos han sido bonitos, distintos y lo que, ¿no?, y las presentaciones muy buenas. Entonces, yo sobre todo tenía una pregunta para Flavio, porque, bueno, estoy un poco en desacuerdo con lo que es que la eco nos sirve para ver las estructuras, porque sobre todo nos tenemos que poner en el escenario de la eco prenatal, que como has visto en las imágenes y ya conoces, es prácticamente muy parecida al TAC, porque tienes los pulmones, ¿no?, en vida fetal llenos de líquido. Entonces, lo que es la relación de las estructuras vasculares con la vía aérea para hacer el diagnóstico, yo creo que cada vez más y en manos expertas, cada vez más tenemos una correlación altísima del diagnóstico
de pues, si es arco derecho, si es doble arco, incluso con un arco izquierdo pequeño y medio interrumpido, la mayoría se pueden ver. Bueno, y algunos prenatal no son interrumpidos y postnatal, pues tenemos cuartación del arco izquierdo. Y yo no lo veo tanto como para hacer el diagnóstico, que evidentemente pues, en los arcos circunflejos y estas cosas sí, y como sobre todo donde tenemos más dudas de todo es en el manejo del anillo vascular más con prevalencia cada vez más marcada, que es el arco derecho con el ductus izquierdo y la mayoría de ellos con subclavia aberrante. Me ha parecido súper interesante lo del TAC dinámico porque, como sabes, más que también tener todas estas imágenes, muy importante para la radiología es que al final el porcentaje de compresión traqueal es el que nos mandará al paciente a cirugía o no. En los pacientes asintomáticos, que además, como estamos haciendo las pruebas de imágenes, como sabéis, muy precoz, pues es la gran mayoría de pacientes asintomáticos, y el grado de compresión traqueal es el que va a indicar que ese paciente vaya a quirófano o no. Entonces sí que Laura ha explicado un poco cómo se medía, y Flavio no tanto, pero supongo que no va a cambiar mucho, ¿no? La forma se deben todos los radiólogos, y hay artículos que ya lo ponen. Y muy interesante lo del componente dinámico del TAC, que también te pueda valorar la malacia, aunque la fibro se suele hacer también intraoperatoriamente, pero bueno, no sé si esto es una técnica que está disponible en la mayoría de TACs de hoy en día. ¿Se compra el software en varias máquinas? O bueno, ¿sabes si nos podría explicar un poco más esto del TAC dinámico? Sí. No, una precisación, lo de la eco, yo no me refería a la eco fetal, me refería luego a la eco post nacimiento, que a veces si hay estructura larga, tortuosa, etcétera, es más difícil diagnosticarla. Y la relación de estructura con la vía aérea, relación estructura vascular con vía aérea, que a veces por la eco no fetal, pero por la eco, decimos en el niño pediátrica, puede Sí. ser más complicado, básicamente. De hecho, el 80% de la mayoría de todos estos anillos vasculares vienen derivados ya de diagnóstico prenatal, ya en la eco. Y de hecho hay adquisiciones 3D, ¿no? Con sonda 3D, esta tipo stick, ¿no? Que da mucho trabajo, obviamente, adquirir todo esto de forma volumétrica, pero en la reconstrucción, también en el artículo que he enseñado, es prácticamente similar a lo que hacemos con un ataque o con una resonancia. Por lo tanto, sí, estoy de acuerdo en esto, que la eco fetal ha evolucionado un montón. Lo que sí que no hacemos, por ejemplo, resonancias fetales cardíaca dirigida a esto, porque realmente con la eco para mí es mucho mejor. A nivel coste-beneficio, la resonancia no le veo ningún sentido en este momento. No aporta. Esto es una hora y media de sufrimiento por la madre dentro de la resonancia, y realmente cuando nace el paciente se hace la eco postnatal, se confirma el anillo vascular o no, y si se tiene que hacer cirugía igualmente le monta con la resonancia. Por lo tanto, en este sentido no. Y lo del TAC dinámico no es un software. El TAC dinámico realmente es un tipo de adquisición donde tú vas a hacer varias adquisiciones sin mover la mesa del paciente, alrededor del paciente, adquiriendo un volumen más o menos grandes. Entonces, obviamente, respecto al TAC que hacemos para la valoración estándar de un anillo vascular, le tenemos que añadir estas dosis. Por lo tanto, aumentaremos la dosis. Pero nosotros no lo hacemos de forma rutinaria, de hecho, lo hacemos solamente en los pacientes muy sintomáticos, donde haya duda si hay compresión o no, y donde realmente a lo mejor se sospecha además asociada a una malacia. Entonces hay que hacer esta adquisición extra, decimos, y luego sí postprocesarla con un software dedicado de la máquina de la resonancia. Pero Vale, pero implica más radiación entonces. implica más radiación, sí. Vale. Lo único que con el TAC de conteo de fotones que que ha salido ya al mercado hace 2 años, la radiación ha bajado un 40%, por lo tanto, con esto sí que probablemente la dosis todavía será mejor. Por lo Qué tanto, bien. hay mucho para aprovechar en ese sentido. Y Estupendo. por cómo lo calculamos, normalmente, como se ha enseñado también en la presentación previa, mi compañero de Valldebrón lo hacen igual, y nosotros también valoramos el perímetro, área y diámetro a nivel de la tráquea aproximada a la estenosis, y en la zona de máxima estenosis hacemos un porcentaje, ¿no? Otra cosa es cuál porcentaje utilizamos, ¿no? Si 40 o 50%. Y también ahí pienso que sea muy importante asociar la clínica que tiene el paciente, ¿no? Sí. Bueno, yo esta era mi pregunta, que el número 40 o 50%
¿De dónde se saca cuando tenemos un paciente asintomático? El sintomático me ha quedado clara que sí. El asintomático se decidió que si más del 50%, más del 40%, que podían tener componente de que después en su evolución tuviera más problemas respiratorios y por eso se decide, estando asintomático, de ir a cirugía. Sí, la verdad es que al principio pues había artículos, pues que es totalmente, esto ha sido una decisión de consenso que fue 50 y la verdad es que nosotros al ver también cómo mejoraban todos los pacientes que hemos operado, la baja tasa de complicaciones que además son todas reversibles y lo bien y además también ahora hemos aprendido seguramente también a preguntar más por la clínica digestiva, que la clínica digestiva parece una tontería, pero que cuando la preguntas, pues también hay bastante. Los niños pequeños son muy difíciles que te expliquen que tienen disfagia, pero en los casos que son un poco más mayores y hablan ya algo, tienen bastante cambio también en el patrón de deglución. Entonces, por esto, y que además la radiología esofágica es más complicada, ¿vale? Porque el esofagograma también es una prueba que es muy inespecífica, no la hacemos, y patrones así, ¿no? Exploraciones con cámara y todo eso con niños pequeños es mucho más complejo. Pero lo que sí que vemos es también mucha mejoría de la clínica digestiva y que además sabemos que en vida adulta es la que va a predominar luego, porque hay un cambio a partir de cuando los pacientes crecen y el cúmer seguramente se dilata, pues pasas a tener mucha más clínica digestiva. Yo lo que sobre todo quería recalcar tres cosas básicas que casi, bueno, Laura ya también lo ha dicho bastante, pero como el diagnóstico prenatal ha cambiado radicalmente, que esta patología ahora ya hay alguna serie que ya se sabe, que a nosotros ya también nos ha pasado, que es más frecuente que el Fallot y que la transpo, o sea que no es el 1% de las cardiopatías, que va a rondar como el 9 o el 10% de las cardiopatías, y que además está cambiando el patrón también de lo que es el tipo, ¿no?, de anillo, que ahora yo creo que prácticamente el 80-90% de los anillos son tipo arco ártico derecho y en las series iniciales eran casi todos dobles arcos o la mitad o hasta el 30%. Y esto es importante y que además el arco ártico derecho aislado en un paciente sano no existe, porque ya hemos visto que el 98% de pacientes que tienen arco derecho sin cardiopatía tienen un ductus izquierdo y con o sin alza, pero por tanto con anillo vascular, que tendrá o no tendrá compresión, pero que arco ártico derecho es igual a anillo vascular. Y también que importante también tener en cuenta que hay una serie, sobre todo, ¿no? Hay una revisión inglesa que ha hablado de la secuela, de la recidiva de los síntomas o de la no resolución. Lo que pasa es que esto es un metaanálisis del 2023 y que habla con una tasa muy alta de secuelas, ¿no? O sea, de no resolución de los síntomas, perdonad, que es distinto, o de reaparición de los síntomas. Entonces, claro, esta patología es compleja porque estamos tratando pacientes que están asintomáticos, muchos de ellos, y no hay ningún estudio doble ciego, evidentemente, no hay ningún estudio prospectivo aleatorio que ha decidido que opera la mitad de los anillos y la otra mitad no los opera y además, ¿no?, que sean iguales las poblaciones. Y este estudio, que es este metaanálisis, que hay muchos pacientes, la verdad es que también ellos al final concluyen que hay 0% de mortalidad, que la mayoría resuelven, pero que hay muy pocas complicaciones, pero que esta persistencia de síntomas, pero primero no explica si esta persistencia es que mejoran y queda, yo qué sé, una leve disfagia, a lo mejor algo de bronquitis. Claro, es muy inespecífico, ¿no? Decir qué clínica persiste, no explica si hay mejoría y no explica las técnicas. Nosotros ahora, aparte de restricción del ligamento ductal, si el cúmer es muy grande, también lo intenta aplicar y hacemos aortopexia. Cuando los niños no son muy pequeños, la mayoría se les fija la aorta a la cara posterior del tórax para que así también aún se separe más la aorta de la tráquea y del esófago. Pues claro, esto en estos artículos no está reflejado porque no lo pueden recoger. Entonces, bueno, es un tema muy complejo. Para mí, en teoría soy poco invasiva, me gustan pocos tratamientos y espero que, ¿no?, intentar operarlo el mínimo de niños, pero la verdad es que con esta patología
al principio pensaba, no hay que operarlos, están asintomáticos. Luego, wow, si hay uno, les empiezas a hacer tags a todos, porque nosotros de protocolo, en esta serie que ha presentado Laura, el porcentaje de tag, perdonar, que es un poco más elevado, y además hay algunos más mayores que no, pero es que yo creo que hoy en día el tag se lo haría a todos, a no ser que sea un doble arco y ya con la imagen de eco vayamos a la cirugía, que también alguna vez lo hemos hecho porque será fibro intraoperatoria, pero en los arcos derechos y alza les hacemos a todos TAC y creo que debe hacerse para ver el grado de compresión de la tráquea, y si tenemos además estos nuevos TACs que nos ha explicado el doctor, que además nos asesorarán algo más con poca radiación la malacia, pues creo que sí. Y yo abogo por operarlos todos por encima, compresión por encima del 40%, y pensando además en la vida adulta, la clínica esofágica. Bueno, y pensando que además los cirujanos también nos hablan que la cirugía precoz es con muy bajo riesgo y encima los tejidos están súper elásticos y los anillos que operan al año son muy distintos de los que operan entre los 5 y los 10 años, porque las estructuras vuelven a su sitio y realmente ellos mismos ven en directo cómo la compresión traqueal se resuelve mucho mejor en los niños pequeños. Bueno, hasta aquí mi chapa, que me he pasado 4 pueblos. No, Queralt, siempre es un placer escucharte. Y aquí Marc me ha preguntado, claro, estos chicos habéis dicho que fem el TAC, no? I si el TAC és que no hi ha la compressió del 40-50%, es fa seguiment. I després han dit que als 7-8 anys s'hauria de revalorar, repetir la prova d'imatge. Això no, sí, no ho hem establert encara. Bueno, És com... i el Marc, clar, el Marc pregunta el seguiment dels anells vasculars fins als 18 anys i després els donem d'alta o s'ha de seguir en adults? Yo creo que, o sea, una persona sabrá que siempre que tiene un anillo vascular, ¿no? Y cuando también eres más adulto, pues ya te lo explican, y si luego empiezas... Yo no los daría de alta, yo siempre, o al menos que su médico de cabecera sepa que tiene un anillo vascular y que si en algún momento, o que le vaya además interrogando de si tiene clínica digestivo-respiratoria. Y derivarlos al médico de cabecera de adultos que he unido también lo que controlan, o al neumólogo de adultos, es igual, a lo mejor no hace falta que sean los cardiólogos, pero que alguien, algún médico, a una persona que tiene un anillo vascular lo siga, creo que estaría bien. Luego, respecto qué y cuándo, yo lo que sí que no estoy de acuerdo también es con el Flavio, perdona, cuando decías de seguir estos pacientes con resonancia, es que a mí lo que más me importa del seguimiento es el grado de compresión traqueal, que es lo que, sobre todo los que no habremos operado, está bien, ¿no? Que también el doctor Palacios ha presentado como un operado, le han hecho tags de seguimiento, cómo mejoraba la compresión traqueal del 50 hasta el 25. En los operados, pues bueno, ya lo has operado y está bien tener la información, pero tampoco lo vas, ¿no? Si está bien, tampoco lo vas a reoperar, pero en los no operados, y bueno, y en los operados, evidentemente, por interés científico, yo sí que repetiría un TAC para ver si ha empeorado la compresión traqueal y ver qué hacemos. El tema es cuándo. No sé, el control, nosotros... si el problema es respiratorio y sigue, etcétera, sí que se puede hacer control por TAC. ¿No? Muchas veces lo controlamos también con TAC, pero si hay mucho control es evolutivo, a veces es solo por ver la morfología, si ha cambiado, si ha crecido, cómo ha cambiado el anillo vascular, extravasculares. Por eso a veces hacemos resonancia intercalada TAC, pero si para valorar la vía aérea y si hay clínica o ha cambiado, sí que es necesario hacer un TAC en el seguimiento. De hecho, este TAC de doctor Palacio lo hice, lo informé yo. No, si de hecho nosotros si hay clínica, es que no hay duda, es que no le repetimos el TAC. Aunque tenga una compresión previa del 35, si el niño presenta clínica, se va a quirófano y no se repite el angiotac, es que ya está, porque los anillos sintomáticos, todo el mundo está de acuerdo que es mejor operarlos. Por tanto, nos da igual la compresión que tengan, que los metemos. Entonces, lo que yo digo es esto, ¿no? Que los niños asintomáticos y que pasan los años, y ahora ya tiene 8 años y el niño sigue totalmente asintomático, que tenemos, nosotros, bueno, nos planteábamos repetirlo, estas pruebas de imagen entre los 5 y los 10 años respecto al primero. Ahora por protocolo estamos haciendo el primer TAC entre los 6 meses y el año. Bueno, y también añadir que nosotros no hacemos el TAC antes de los 6 meses, bueno, y que dice entre 4 y 6 meses también por protocolo, porque
bueno, como ya tenemos el diagnóstico de prenatal y por eco también postnatal, podemos ver muchas cosas para no darles, no tanto por la radiación también, sino por el contraste, por el riñón inmaduro, pues, aunque también es verdad que se podía hacer el TAC sin contraste para ver la compresión traqueal, ¿eh? Pero bueno, al final decidimos hacer más de 6 meses para no ser invasivos. Y luego, pues pensamos que entre los 5 y 10 años, yo creo que sí que cogeremos todos estos niños que no hemos operado y le repetiremos la prueba de imagen. No sé qué pensáis. Y no, está. ¿Está Guillem conectada? No, Pim. A San Juan de Déu el TAC de control lo hacen también a entre 6 meses y el año, o lo hacen en los primeros meses. El primer TAC lo hacemos normalmente alrededor de los 4 meses, porque lo podemos hacer el estudio sin anestesia, el momento mejor para nosotros con el TAC que tenemos, la ultra baja dosis y la mínima cantidad de contraste que ponemos. Lo hacemos los 4 meses, pero hasta los 4 meses podemos utilizar esas técnicas de hacerlo sin anestesia, donde da mejor resultado. Y luego el control es bastante todavía personalizado, dependiendo del cardiólogo pediatra que lo pide, pero si normalmente lo hacemos los 4 o 5 años. Y para hacer el TAC, como es sincronización con frecuencia cardíaca, sí, los lactantes a veces van muy rápidos. ¿Se utiliza algún tipo de beta bloqueantes o no? No, porque no es una estructura pequeña la que queremos ver. Si fueran coronarias intentaríamos, pero el problema es que lo sincronizamos en la fase sistólica, que es al revés de lo que hacemos en coronaria en adulto, lo hacemos en la fase sistólica, que es donde tenemos la fase del ciclo cardíaco con menor artefacto de movimiento. Y con esto tenemos muy buena resolución. Además, con la crisis es tan rápida que aunque se tuviese que hacer sin sincronización, se vería igualmente bastante bien. Y lo que sí que quería comentar, lo que ha dicho antes la doctora Ferrer, que también nosotros con la presencia de divertículos de Comerel hemos tenido 2 casos que eran arco derecho con subclavia aberrante divertículo de Comerel, que no se intervino el divertículo, se hizo solo ligatura del ligamento ductal, la resección del ligamento ductal, perdón, y luego han recidivado al cabo de 1 año o 2 de la clínica, en particular digestiva. Al crecer el vaso, al crecer el divertículo, comprimía más. Y aquí en uno de los casos han hecho una reimplantación completa de la subclavia en el arco al final. Por lo tanto, pienso que estos pacientes que tienen divertículo de Comerel se tienen que ser un poco más agresiva, probablemente si son grandes la quirugía, no solo la resección del ligamento, probablemente. Hemos tenido 2 pacientes así o lo están discutiendo con los cirujanos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en las series que también hablan de la recidiva de clínica o persistencia, la causa más frecuente era por el Cumerel, que no se había abordado. Exacto. Entonces sí que una vez operado, sí que igual habría que hacer algún control, al menos antes de darlos de alta, entre comillas, a los 18 años, para ver que el divertículo de Comerel, que tiene el divertículo de Comerel, no tiende a dilatarse. Sí, de hecho, bueno, yo me ocupo también de adultos. En adultos se encuentran de vez en cuando de forma incidental arco derecho con Comerel y además luego en esta adulta dan problemas de ateromatosis precoz por el flujo turbulento, formación de trombo. Por lo tanto, como decía antes la doctora, está bien saber de tener estas anomalías o estos anillos vasculares, ¿no? Aunque sean operados o no sean operados después. Sí, Silvia, yo creo que sí, que los que hemos operado, que además muchas veces también hay gente que incluso les da de alta, y yo creo que es interesante ni que sea con visitas telemáticas anuales, y yo los mantengo también los controles en neumo y les pregunto por telemática si aparece clínica digestiva cada año, y también les sigo manteniendo el control en neumo, y lo que sí que hay que hacer ahora es eso, incluso los operados, pues eso, cada vez estamos más convencidos de hacer, y además con los avances que hay de TAC que nos explica el doctor, ¿no? Mínima radiación y todo, yo creo que hay que hacer también exploraciones de control. Sí, sí. Algú dels connectats té alguna pregunta més? Pues que, bueno, s'han explicat molt bé els punts.
Jo tenia una pregunta sobre l'ARSA per la Laura i la Caral. L'associació que té l'ARSA a les anomalies cromosòmiques, si creieu que s'ha de fer amniocentesi amb aquests pacients, seguiment ja ha quedat clar que no, però és que a mi em dóna la sensació que fins i tot és una patologia sobrediagnosticada. Llavors no sé si s'ha d'oferir amnio en aquests pacients amb ARSA. Laura, contestes tu, contesto jo. Habéis sentido la pregunta. Sí que l'hem sentit, no? A l'ARSA Sí, sí. i el tant per cent de cromosomopatia, la relació a nivell prenatal. Me'n sentiu? Sí, sí. Vale. Bueno, és que respecte a l'ARSA, jo crec que hi ha hagut un canvi també, no? Arrel del diagnòstic prenatal que avui en dia s'ha vist. Nosaltres també hem publicat un article que és quasi un percentatge altíssim de la població que es creu que inclús pot arribar a rondar al voltant del 0,5% i que a més nosaltres vam fer un seguiment de 100 i poc casos amb deixeus i Vall-d'Hebron conjuntament i on estan asimptomàtics. O sigui, a les sèries antigues hi ha alguna associació que en algun cas havia requerit cirurgia, però jo crec que segurament són casos que potser tenien un ductus dret, o sigui que tenien arc esquerre, ARSA i segurament un ductus dret no diagnosticat o algú que realment els hi provoqués, perquè a vegades ja potser pot ser més això, un arc circunflex o coses rares associat a l'ARSA que provoqui que no l'ARSA de per si. I el que també s'ha vist en aquest estudi és que és baixíssima, que quan tu a l'eco prenatal no tens res més associat, l'eco prenatal és completament normal i és una ARSA aïllada, el risc de que tinguin altres alteracions cromosòmiques és igual que el de la població general. No així amb els arcs aòrtics drets, que encara que quan no hi ha cardiopatia la prevalència és molt més baixa, igualment sí que la prevalència és més alta que la població general. Per tant, ARSA no s'ha de fer res. És que nosaltres les ARSAs és que les donem d'alta. O sigui, avui en dia ja sabeu que hi ha consens a nivell, jo crec que diria quasi mundial, de que ho notifiquem a l'informe prenatal perquè li diguin al seu pediatre i no fem ni seguiment per cardiologia pediàtrica posterior de les ARSAs. És que, bueno, també n'hem seguit la tira i és que ningú té clínica digestiva, per tant, les altem, queda evidentment en el seu historial, perquè el seu pediatre ho sàpiga, però poca cosa més. I no ens en torna ni una a la consulta per operar-los. ¿Alguna pregunta més? Desde la sala. No teniu ninguna cap pregunta? Bé, doncs si no teniu més preguntes, donem la sessió per tancada. Novament, donar les gràcies a tots els ponents i a Queralt per connectar-se i que disculpem a Maria Clara que ha tingut el problema tècnic. I què més? I la següent sessió serà el juny, l'última sessió de l'any, que no sabem ben bé el tema de la sessió, soc sincera. Bueno, sí, tenim alguna idea, però bueno, ja us comentarem. D'acord? Bé, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies i felicitacions. Gràcies. I felicitar els ponents de nou, que ho han fet superbé. Muchas gracias. Bona tarda. Adéu. Adéu. Adéu.